Bienvenidos una vez más, queridos amigos. Caminen conmigo a través de este relato que he tardado mucho en traer de vuelta al canal. Por supuesto, revisado, actualizado y con una redacción más cuidada. Quiero dedicar este relato a mis maravillosos patrocinadores. Zaptrix, Anaís Vilches Moreno, Derek Ramos, Vladimir Medel, Edgar Diolo, Orek, Chevo Angelito, Miguel Ángel Rosales Flores, Eva Lamy Martínez, Escritos de un Ciego, Ismael Olmos, Jorge Aguilar, Alberto, Yamilet Perdomo, Angelito del Castillo, Brewater, Wontuo Drums, Orlando Muñiz Flores, Fernando Ramírez, Jorge Ortiz, Jesús Pérez, Shadi, Manuel Lugo, Valentín Villanueva, Renzo Lazo, Fanny Velázquez, Alan Delgado, Complen with Kim Cat, Mautzoni, Life on the Moon, Sandra Barrera, Andrea Ruiz, Valeria Muñoz, James Kirizame, Jorge Luis Ortiz, Santiago Ramírez, Andrés Landeros, Adrián Cermeño, Eric Mares, John Arteaga, Mike Soto, Carlos Rosales, y Arturo Arellano. Ustedes son los mejores. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... Muñecos de madera. Las limpias montañas parecían disfrutar el aire que se llevaba las nubes, y despejaba sus conciencias, dejando ver las profundas depresiones que sufría en la superficie. Nadie las miraba. El aire de esa mañana era frío, y el aliento de cristal de diciembre había congelado algunos caminos. Uno de ellos fue el que la noche anterior usaron los padres del extraño para llegar a verlo. La gente se agrupó en mitad de la calle, las voces se ahogaban unas con otras, y solo dejaban un rumor absurdo. Un auto se estampó contra el poste. Dijo un señor a otro que se había bajado del transporte para ir a formar parte de la horda. Las personas estaban emocionadas, porque en ese pueblo casi nunca pasaba nada. La muerte llegaba pacífica, y se llevaba solo a los viejos. Alguien se mueve ahí adentro. Alertó una señora, aleteando como guacamaya. Del carro salía humo y sangre. La ayuda llegó y dos bomberos sacaron a la niña, utilizando unas pinzas hidráulicas. Al ponerla sobre la camilla, casi todos sabían que esa pequeña no iba a volver a caminar. Pronto aquella se convirtió en la anécdota más espantosa de la que hubiesen tenido memoria. Algunos decían que el extraño fue de los primeros en llegar al lugar, otros aseguraban haberlo visto entre la multitud. Pero entonces, ¿por qué no intentó ayudar? Después de todo, el accidente involucraba a sus papás y a su hermana. Todos sabían que era un joven de sangre fría, apático, y de voz tenue, al que no le gustaba mucho hablar. Para hacer más escandaloso el asunto, el accidente había ocurrido a unas calles de la casa en donde él vivía. La mayoría de personas opinaba que aquel hombre de 27 años era perturbador. Al menos no le hace daño a nadie, argumentaban los pocos que aún lo defendían. Pero esto también cambiaría. Las cosas en aquel poblado pequeño estaban a punto de ponerse muy feas. Pero sigan escuchando. La buena gente hubiese querido escuchar lo que el extraño dijo cuando dos patrulleros le informaron lo que él ya sabía. Pero tuvieron que conformarse con lo que uno de ellos le dijo a su esposa. El chisme diferido, diluido entre bocas, contaba lo siguiente. Los dos policías tocaron a la puerta, y mantuvieron las luces de la patrulla encendidas. El extraño tardó muchísimo en abrir, a saber qué rayos estaba haciendo. Cuando abrió, lo hizo con un rostro tan vacío de emociones, que congelaba mucho más que el clima en las calles. Se le veía incómodo, y adormilado. Mantenía la abertura del tamaño justo para asomarse, sin querer que nadie jamás pasara adentro de su casa. Tus padres han muerto en un accidente fatal, en la carretera 12, a unas calles de aquí, avisó uno de los oficiales quitándose la gorra. El joven no dijo una palabra. Tan solo se los quedó mirando, y esperó a que se fueran. Tenía los ojos abiertos como platos. Pero no era asombro, ni afección lo que había en ellos.
Era su clásica vista desencajada. Tu hermano está en el hospital. Ya la estabilizaron, pero no pudieron salvarle las piernas. El poste de luz se las aplastó, explicó el otro, dejándose controlar por el enojo que sentía, tratando de sacar una reacción al impertérrito hombre. El extraño asintió haciendo una mueca, pero no de dolor. Solo arqueó los labios con una sonrisa invertida. Debes ir por ella. Ni se te ocurra dejarla ahí. Debes pagar las cuentas del hospital, y organizar el entierro de tus padres. Si es necesario vendremos otra vez. Amenazó el primero. El policía impertinente se dio la vuelta de manera violenta cuando ya estaban regresando a la patrulla, y encarando al extraño le preguntó: ¿por qué no ayudaste a tu familia? Testigos dicen que te quedaste mirando el accidente junto con todos los curiosos. El hombre joven volvió a entreabrir la puerta y respondió con cierto cinismo y una voz chillona: ¿y qué hubiera cambiado? Los policías se asombraron por su buena cognición, y además no tuvieron nada que responder. Ciertamente el joven no habría podido abrir las puertas, ni sacar a su familia. Era que no hubiese tenido la intención de ayudar lo que los horrorizaba. Los vecinos sabían que ese pobre muchacho tenía alguna discapacidad mental, y que no iba a poder pagar los gastos del hospital, o del servicio funerario de sus padres. Así que organizaron una colecta, y con el dinero reunido, organizaron también el entierro. Por la niña fue Ruth, clienta de toda la vida de la tienda de muebles de los señores Dietrich. Sobraba esperar que aquel miserable asistiera al servicio fúnebre de sus padres. Tan solo abandonó la casa para recoger a su hermanita de la casa de la señora Parker. La mueblería estuvo cerrada varias semanas, como todos imaginaban que sucedería. Los vecinos pronosticaban que el chico terminaría por perder la tienda, la casa, y todas sus pertenencias. Y que él y su hermana pasarían a ser parte de la fauna de las calles. Claro que no fue así. La tienda reabrió justo después de las fiestas de diciembre. El joven del que nadie esperaba algo, se dedicó a vender la mercancía que quedaba, y después comenzó un negocio propio de figuras talladas en madera. Esto ya de por sí increíble, quedaba corto si lo comparábamos con la belleza de aquellas figuras. Dios. No creo que nadie hubiese visto algo semejante. Cada músculo, cada textura, y una anatomía perfecta, apenas distorsionada para demostrar el carácter del artista. Talló muchas figuras pequeñas de alces, venados, mapaches y ardillas. Las de mediano tamaño eran casi todas zorros, y perros. Y dos de tamaño real de un oso, y un cisne. La gente comenzó a visitar la tienda solo para admirar el trabajo de aquel artesano maravilloso. Con esto las personas tenían una mejor explicación de su extraña forma de ser. El arte perturba el cerebro, lo altera todo, como un soplo arrítmico en el devenir de los pensamientos. Fue lo que hizo después lo que provocó de nuevo las murmuraciones de la gente. A pesar de recibir cientos de visitas, apenas si lograba vender algo. Quizá por eso había decidido agregar formas humanas en su repertorio. Pensó que así lograría comunicarse con ellos. Desde la forma. Lo extraño fue que retratase a la buena gente del pueblo. Comenzando por los dos oficiales de policía que habían ido a buscarlo a su casa. No era el detalle pasmoso con que los representaba. Lo mórbido era que los había representado gritando, con rostros llenos de terror. Es un simbolismo. Refleja en ellos lo que sintió aquel día. Porque él no tiene expresiones faciales. Explicaba un hombre estudioso del arte. La mayoría murmuraba que aquel idiota se traía algo muy turbio. Un dato interesante fue que el policía menos agresivo había comprado su propia figura, y para mortificación de su mujer, la había colocado en el kiosco de su jardín. Quería ayudar a la niña lisiada, indirectamente, y también le había fascinado la emotividad puesta en la pieza. Belly era una muchachita hermosa, alta y espigada, que acababa de cumplir los 24. La asediaban todos los muchachos del pueblo. Pero ella solo los usaba por un tiempo, y cuando les había sacado todo el dinero, simplemente los descartaba.
la mayoría de las veces con un mensaje. Nadie veía esto con malos ojos, y la mayoría la defendía, por tratarse de un comportamiento natural en el cortejo amoroso. Pisotear los sentimientos de los demás no entraba en el sistema de moralidad del colectivo de chismosos, que opinaban cosas terribles del extraño. Cuando se corrió la voz de que había terminado su más reciente relación, fue suficiente para que el extraño la siguiera hasta un callejón, y le revelara sus intenciones románticas. La muchacha lo miró de arriba abajo, y respondió, para su propia sorpresa, que iba a pensarlo. Ayudaría que te mostrases como un caballero, dijo altanera. Jared puso una rodilla al suelo, y prometió apreciarla cada día, serle fiel, y entregarse por completo. La chica no pudo contener una sincera risita burlancia. Tengo un montón de deudas, le dijo poniéndose seria. Un verdadero caballero, pagaría cada una de ellas. El extraño se quedó pensando, de rodillas, y ella le acarició la cabeza y regresó a su casa. Esa noche recibió la visita de otro hombre, pero de esto no hablaron las lenguas mezquinas a la hora de juzgar qué es normal, y qué es perverso. Crucificando al extraño por las esculturas de mujeres desnudas en su tienda, opinando que esto era síntoma inequívoco de su depravación. Pero la doble moral de la gente no fue tan espantosa como lo que ocurrió los días siguientes. El extraño era todo menos tonto, así que decidió ignorar los deseos de la caprichosa mujer, y cambió de estrategia. Los primeros visitantes de la tienda parecieron horrorizados al encontrar a los señores Dietrich, parados detrás del mostrador. Pero esto era imposible, y fue solo cuando se acercaron que se dieron cuenta que no se trataba de apariciones, sino de aquellas figuras de madera, talladas con tal destreza, que era plausible pensar que habían escapado de su tumba. El muñeco del señor se movió, haciendo que la mujer diera un grito y se abrazara a su marido. El extraño emergió para disculparse. No sé por qué pensé que sería gracioso, justificó. Eres un fenómeno, exclamó el hombre consolando a su esposa. Mi hermana los extrañaba mucho. Los hice a partir de una sola pieza de abeto, explicó mostrando cómo debajo de la cintura estaban unidos, lo cual expresaba cómo habían sido sus padres en vida. Es hermoso, opinó la mujer. También dijo que le gustaría tener una escultura así, pero de ella y su esposo. Ya eran varios los habitantes del pueblo que habían hecho pedidos de figuras para inmortalizar a sus parejas, o para traer de regreso a sus abuelos, o padres. La señora Arias había pedido esculturas de sus guacamayas, pero también de su hijo, fallecido en la guerra. Fue ella la que comenzó los rumores. Contaba que una de esas noches, pudo ver volando a las guacamayas de madera, y que su hijo la observaba dormir, con los ojos bien abiertos. Y hasta un relámpago había sido testigo del horror, y la sonrisa depravada de aquella figura de madera. Esta declaración fue seguida por la de otra viuda, que afirmaba que la escultura de su marido, le había respondido en una de tantas tardes en que se ponía a platicar con él. El por qué todos encontraban estas conductas como algo normal, era imposible de saber. Lo cierto es que en ese pueblo solo se pasaba por lupa las acciones del extraño. Y así no tardó mucho en surgir el rumor de que aquel chico tenía un pacto con el diablo, debido al perfeccionismo de las piezas, el tiempo breve en que las tenía listas, su completa falta de talento los años anteriores al fallecimiento de sus padres, y sobre todo, las ya incontables historias que los supersticiosos con una pieza suya, contaban. No todos eran tan palurdos, había quienes todavía pensaban que estas anécdotas eran obra de personajes grises, sin más brillo que el que intentaban sacarse con supuestos eventos sobrenaturales. El extraño siempre daba de qué hablar, y con cada cosa nueva que se descubría no hacía más que robar argumentos a los pocos que lo defendían. Uno de tantos días, los visitantes de la tienda fueron testigos de algo hermoso, que después sus críticos atacarían con toda clase de historias insidiosas. La pequeña hermana del joven, estrenaba nuevas piernas talladas en madera de sándalo. La niña estaba muy contenta porque al menos parecía normal. Se miraba emocionada las piernas frente a un espejo grande en el recibidor de la tienda.
Fue la señora Ruth la que después contó que solía espiarlos desde un matorral, y que a eso de las 3 de la mañana, la niña se levantaba de su silla de ruedas, y caminaba por toda la casa. Despacio, pero articulando esas espeluznantes piernas de madera. Lo peor fue cuando uno de los policías que fue a visitarlo el día del accidente, confirmó esta historia, haciendo que escalara más allá de un simple rumor. Aquel chico tenía al demonio de su parte, se aseguraba como si fuera un hecho. Había vendido su alma al diablo a cambio de aquel talento extraordinario, y para devolverle las piernas a su hermana. Las dudas de todos se iban despejando cada vez más, pero, sigan escuchando. Belly, la hermosa jovencita que gustaba de solucionar sus problemas de dinero con un nuevo novio, fue la que comenzó a acosar al extraño muchacho. Seguramente porque se decía que había ganado una buena cantidad al vender un montón de aquellas figuras, que, para bien o para mal, cargaban con toda una mitología local. La jovencita lo visitaba en la tienda, le hacía insinuaciones inadecuadas, y lo seguía hasta su casa. Una de esas noches, al no conseguir nada, se golpeó en el rostro y le contó a sus padres que el joven había intentado abusar de ella. Ellos no le prestaron atención, porque ya conocían los métodos que usaba, pero fue otro chico sin dinero al que ella había rechazado quien vio esta como una oportunidad única para ganarse a la mujer. Así que intentó tomar la justicia en sus manos. No fue tan tonto para enfrentarse él mismo a un hombre de casi 2 metros de estatura. Mejor esperó a que la casa estuviera sola para colarse en su interior, y en compañía de otros amigos, comenzar a destruirla. Lo que encontraron ahí adentro ocasionó que se olvidaran de su plan original, y dieran inicio al chisme más sensacional de toda la historia de San Prokofiev. Chisme entre comillas, porque habían documentado todo con fotografías y vídeos. Aquella casona, ya de por sí aterradora, albergaba un gran número de figuras de madera, que pusieron de punta los pelos de aquella comunidad tan recatada. Para empezar, y puesta en la alcoba del joven, se encontraba una figura en tamaño real de Belly. Los intrusos bromearon a la jovencita diciéndole que seguramente el extraño se la llevaba a la cama todas las noches. Ella gritó y aseguró que fue por eso que de repente encontró tan atractivo al chico. Obviamente la estaba controlando con sus poderes de vudú. Esta vez sus padres sí que se preocuparon. Sin embargo, las otras figuras que encontraron, eran mucho más escalofriantes. Se trataba de niños. Cada uno de ellos tenía su contraparte viva en la comarca. Estos se hallaban puestos de rodillas, y sin ropa. Además de anatómicamente exactos. Las múltiples quejas llevadas a las autoridades no hallaron eco, ya que el extraño no estaba violando ninguna ley, y no se podía acomodar este hecho bajo las prohibiciones de ningún artículo. Aún así, prometieron vigilarlo. La gente estaba muy enojada. Porque además de sospechar de un pacto satánico, estaban aquellas aviesas intenciones depravadas. A eso de las 5 comenzó a formarse una multitud iracunda que, armada con herramientas, palos y piedras, pretendían correrlo de pueblo. Irían por la noche y de ser necesario quemarían su casa. Fue el chico que estaba enamorado de Belly el que, acompañado por sus 2 secuaces, asaltó a la hermanita del extraño, y le arrancó las piernas en medio del patio de la escuela. Para, momentos después, quemarlas en un baldío, acusándolas de ser obra del mismo demonio. Y registrando con fotografías y vídeos, el momento. Incluso cuando los 3 orinaron para apagar la pequeña fogata. Jared se enteró por su hermana y corrió al solar a buscar a los culpables. Claro que no le costó ningún trabajo darles una paliza, e incluso pasar a patear a alguno de ellos en el rostro. Pero fue este acto desesperado, y que había sido calculado por parte de sus enemigos, el que consiguió que finalmente lo encarcelaran. Este descuido impidió que pudiera enfrentar a los vecinos que esa noche invadieron su casa. Un grupo de padres de familia, preocupados, robó todos los muñecos de madera, para quemarlos en la herrería. No había amanecido cuando Belly, y todos los niños, cayeron en un coma profundo. Confirmando, para sorpresa de todos, que este hombre
Jared Dietrich sí tenía un pacto con el diablo. El extraño fue liberado a las 6 de la tarde del tercer día. Y lo primero que hizo fue ir por su hermana a servicios sociales. Apenas se había sentado en el sofá cuando escuchó que le gritaban allá afuera. «Sal de ahí, maldito pervertido». Una pequeña multitud hacía guardia alrededor de su vivienda. Jared no quiso salir. «Si no sales quemaremos tu casucha», amenazó el hombre que sostenía una antorcha. Como Jared no devolvía la atención, la chusma comenzó a lanzar piedras, y a romper las ventanas. La niña está también ahí adentro», gritaron unas mujeres, tratando de detener a los hombres que habían comenzado a quemar la casa. Estos, embriagados por el alcohol y por la multitud, empujaron a las mujeres, y rociaron gasolina. Jared sacó a su hermana por la puerta de atrás, en donde también se encontró a sus detractores. Las mujeres salvaron a la niña, pero dejaron al extraño a merced de sus enemigos. «No creo que estas llamas puedan hacerte nada a ti, demonio. Pero al menos reducirán tu casa a cenizas, para que entiendas que no eres bienvenido en este pueblo». Otros tantos solo miraban lo que ocurría, y algunos gritaban que eso ya era demasiado. Jared bajó las escaleras y fue recibido a palos por los desquiciados. Se encogió en el suelo y detuvo la ira de la gente con la espalda, metiendo el rostro entre los brazos. Patadas y golpes, alguna costilla rota y sangre. El viento no pudo apagar el fuego que comenzaba a escalar por la casa y que salía por las ventanas. Ese viento de cristales molidos, que terminó por desbandar a la multitud. El cuerpo del joven quedó en el piso, sin fuerzas. Pero el viento continuó reclamando toda la noche, aupando las cenizas. Quizás era el rugido del diablo, enfurecido por su acólito. La mañana estaba muy limpia. Había caído aguanieve y todo se veía más claro. El ambiente se sentía fresco, y el olor de la madera quemada era agradable. Todos los pobladores que habían participado en ese abominable acto sintieron una resaca extraña. Las autoridades se ataron de manos ante el asesinato de aquel joven. Ni siquiera podían reconocer a los que habían participado. Según las declaraciones recabadas, había sido todo el pueblo. Decidieron dar sagrada sepultura al cadáver del extraño, porque ya compuestos por el día, y pasada la euforía, reconocieron que tal vez se les había pasado la mano. También ayudó que Belly y los niños habían despertado. Semanas más tarde, cuando el detective asignado regresó a la casa del extraño, para deshacerse de evidencia y cerrar de una vez el caso, se encontró en el cajón del buró una libretilla. Se trataba de un cuaderno negro que contenía una especie de diario. La llevó intacta a la jefatura, y el comisionado rápidamente leyó lo que estaba escrito en ella. He intentado salvar al pueblo de la desgracia. El demonio me ha dicho que esta comarca no tiene salvación. Primero cosechará a los niños, después a las mujeres, y por último a los hombres. Me habla de una catástrofe, miles de cuerpos apilados en montañas. Mis padres fueron los primeros. Una entidad negra me lo había advertido desde antes. Viene la desgracia y no hay nada que hacer. Al principio pensé que solo eran voces en mi cabeza. Pero puedo protegerlos. Lo leí en el libro que saqué de la biblioteca. Tengo que hacer sellos mágicos. Ya hice a los niños. El demonio me sigue diciendo que no funcionará. La gente atrae la desgracia con sus chismes y el desinterés en todo lo honesto. La gente común es la más asquerosa. Dijo que yo mismo terminaría muerto por su culpa. Hice las esculturas de los niños para sellar sus almas, y que el demonio no pudiera llevárselas. Hice a Belly porque estoy enamorado de ella. Estoy protegiendo poco a poco a cada persona. Pero la entidad sigue diciéndome que será en vano. No me daré por vencido, el sello más poderoso se encuentra en mí. Yo soy más poderoso que las esculturas de madera. Y mientras yo esté vivo, este pueblo estará a salvo. Quizá mueran unos pocos. El comisionado cerró la libreta. Tenía una expresión desencajada, incluso estaba sudando. Luego de beber agua de la jarra de cristal en su mesita, les dijo: aquel pobre chico estaba más desquiciado de lo que imaginamos. Todo lo que quedaba del joven fue quemado por sacerdotes, incluido el infame diario.
La niña fue dada en adopción, y no se volvió a hablar del tema. Ese mismo mes, el pueblo fue arrasado por un tornado. Sangre, muertes, y una montaña de cuerpos. El curso natural de la vida, expresaron algunos analistas externos. Lo cierto era que aquel ciclón nada tenía de normal. Lo cual hace que nos preguntemos: ¿los desastres naturales, qué tan naturales son? Y bueno amigos, así llegamos al final de este relato. Ya saben, déjenme saber lo que piensan. Los veré más pronto de lo que imaginan con una historia corta como esta. Y claro, con las continuaciones que están esperando, y por supuesto, con imaginaciones nuevas. Si no han visitado mi Patreon, no se olviden de hacerlo, ya que ahí pueden encontrar un catálogo creciente de historias clásicas, sin modificar, tal como las publiqué, y claro, podrán disfrutar de los relatos nuevos mucho antes, sin anuncios y con música increíble. Los quiero, cuídense mucho. Adiós.